Buenos días. Como les comenté en la última clase, voy a crear un video en donde se va a explicar un poco sobre qué son las funciones en SQL Server y también qué son los cursores. Dos conceptos que nos va a ayudar mucho para entender lo que son procedimientos almacenados, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Entonces comencemos, ¿Qué son funciones en SQL Server? Lo primero que les quiero comentar es que estoy utilizando una base de datos, ¿sí? Que es el de aquí, db reserva. Voy a dejar el backup de la base de datos en el Classroom para que ustedes lo puedan importar y puedan hacer el ejemplo. Sin embargo, es una base de datos bastante sencilla, ¿sí? Por ejemplo, tiene estas tablas que podemos ver aquí, de aerolínea, vuelo, aeropuerto, asiento, avión. Entonces, esta base de datos se trata de todas las tablas necesarias para que tú puedas reservar un vuelo, ¿sí? Entonces, comencemos a hablar sobre las funciones. Las funciones en SQL Server, ¿sí? Las funciones en SQL Server pues son procedimientos o operaciones las cuales requieren que nosotros le pasemos un dato y a partir de ese dato puede realizar una transformación, ¿sí? Y te devuelva un resultado. Básicamente eso son funciones en SQL Server. Ahora, una cosa importante es que SQL Server como tal ya maneja funciones. Por ejemplo, ¿sí? Las funciones que ya existen en SQL Server son estas que ya hemos trabajado: el zoom, el ABG, el count, el max, el min, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un select todo from reserva, okay. Cuando ustedes hacen un select todo from reserva, podemos ver que tenemos una tabla que me muestra el ID, el costo y la fecha. Entonces, si por ejemplo yo quisiera saber la suma de todos los costos, yo digo lo siguiente: select sum, le paso el nombre del campo, ¿sí? From reserva. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues estoy sumando todos los campos que dice costo, ¿sí? Entonces, solamente para que les quede en mente, este sum ya es una función, solo que es una función que ya está prefabricada por la misma base de datos. Es lo mismo con ABG, que saca el promedio, con count, que te cuenta, con max y min, que te obtienen el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces esto ya es una función. Ahora, nosotros podemos crear funciones propias, ¿sí? Nosotros podemos crear funciones propias, ¿sí? Con un nombre que nosotros le vamos a poner. Ahora, ¿cómo se crea una función propia? ¿Sí? En realidad no es tan difícil. Por ejemplo, vamos a crear una función que haga una suma, ¿sí? Va a ser una función muy simple. Entonces, créate función
Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, sumar números. Sumar números. Y lo primero que le tenemos que indicar es qué valor le vamos a enviar. Entonces, como parámetro de entrada. Entonces, obviamente, si queremos hacer una función que sume números, necesitamos que nos envíen los números. Y ese para nosotros va a ser nuestros valores de entrada. ¿Cómo se hace eso? Se pone arroba y el primer parámetro que queremos. Por ejemplo, número 1. Y tenemos que declarar qué tipo de dato es. O sea, algo así. Ya está. Le ponemos una coma y le decimos que vamos a necesitar un segundo número, o sea, un segundo parámetro de entrada. Ya está. Pues ahora estamos creando una función y le estamos diciendo que cada vez que llamemos esta función le vamos a tener que pasar dos valores, el primero y el segundo, y que ambos van a ser enteros. ¿Sí? Luego le decimos returns entero. También le voy a indicar que mi función va a retornar un entero. ¿Sí? Ok, entonces, luego de decir eso, vamos a decirle, ¿no? As es la palabra, como que es la palabra clave. Y ahora, como lo que tenemos que hacer es sumar los dos números y devolver esos números en un valor, ¿sí? Lo que podemos hacer es lo siguiente: return, ¿sí? Número 1 más número 2 y luego decir la palabra clave go. A ver, vamos a ver. Lo ponemos esto con paréntesis. ¿Sí? Ok, y también nos está arrojando un error. Entonces, al parecer, cuando uno crea una función en SQL Server, nos está obligando a generar un bloque. Ahora, profe, ¿qué es un bloque? Pues un bloque es como que una forma de declarar algo en SQL Server. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener que utilizar el declare. O sea, como yo necesito una variable en la cual poner el resultado, voy a declarar esa variable, que le puedo llamar precisamente resultado, también de tipo int. Luego voy a decir lo siguiente: voy a setear, para que sea una variable tiene que ser así. Voy a setear a la variable el valor de la suma, o sea, la suma de 1 más la suma del otro. ¿Sí? Y luego voy a decir return esta variable de aquí. ¿Sí? Ahora, una cosa importante: cada vez que yo hago un bloque, a esto le llamamos un bloque porque declaro un valor, porque le asigno un dato. ¿Sí? Cada vez que yo declaro un bloque, necesito hacer begin, o sea, como que estoy comenzando un bloque, y end. ¿Ya? Es simplemente una forma de cómo se maneja bloques en SQL Server. Un poco para ordenar, más o menos sería así. Ya está, entonces ahora sí está genial, ya no me sale ningún error. Lo que le estoy diciendo aquí es que yo voy a crear una función que van a llegar dos números, ¿sí? Y esos dos números voy a retornar la suma de ambos números. Entonces vamos a crear esta función, a ver qué sale. Ok, aparentemente ya se creó. Como puedo ver eso aquí en mi base de datos, en la parte de aquí, ¿sí?
Por ejemplo, yo estoy usando esta base de datos. Vengo por aquí, me voy a la parte de programación, me voy a funciones escalares. Todas las funciones que nosotros creamos se llaman funciones escalares. Vamos a hacer un refresh. Ajá, y aquí está, sumar números, la función que acabamos de crear. Entonces nosotros podemos llamar ahora esa función. ¿Cómo le llamamos? Por ejemplo así. Usamos la palabra clave select, ¿sí? Luego le decimos, llamamos a la función sumar números que acabamos de crear, que está aquí, y le pasamos dos valores, un entero más otro entero, ¿sí? Le ponemos un alias y por ejemplo números sumados es un nombre nada más. Como ustedes pueden ver, algo importante es que ustedes no necesitan o no necesitamos hacer siempre select a una tabla. En este caso estamos haciendo select a esta función y no va a tener que devolver simplemente el resultado. Entonces lo que va a tener que pasar es que como esta función suma, va a sumar estos dos números y me va a devolver la suma de ambos. Ahí está, ¿ves? O sea, ya se creó mi función que suma dos números y ya estoy probando que la función en verdad existe en el sistema y que funciona bien, porque básicamente es una suma. Entonces, profe, ¿también podemos crear todo tipo de funciones? Pues sí. Por ejemplo, lo modificamos muy rápido. Restar, creamos uno que se llama restar. Obviamente el único cambio aquí en todo sería acá, que restamos, guardamos esta función, ya está. Aquí le ponemos restar números, por ejemplo aquí le ponemos 60, aquí le ponemos 15 y ahora mis números restados. Genial, y ahora mi función debería de restar números. Y correcto, está funcionando, está restando números. Si vemos aquí en funciones escalares, ahora tengo tres funciones, restar y sumar, ¿sí? Ahora, no solamente acaba ahí, ¿sí? También hay funciones. También puedo crear una función que te devuelva una tabla. O sea, no todas las funciones te devuelven un valor único. Te pueden devolver un dato de tipo tabla, o sea, un select. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, imaginemos que nosotros ya queremos crear una función al cual yo le pase el ID del país y a partir del ID del país me devuelva la lista de pasajeros que pertenezcan a un ID, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Esto sería funciones con set, ¿sí? Estas son como que funciones básicas. Entonces, a ver, lo que haríamos es lo siguiente. La palabra clave siempre es create function. Create function, ¿sí? Por ejemplo, obtener pasajero. Y aquí le voy a pasar como parámetro de entrada el ID del país, ¿sí? El de acá. Le voy a pasar eso. Entonces, como es un entero y como la palabra clave siempre arroba ID país entero, ya está. Ahora, después de declarar los atributos de entrada, le digo que voy a retornar, pero a diferencia de esta función donde yo retornaba un entero o podía retornar un varchar, ahora le voy a decir que voy a retornar una tabla, un table. Ahí está, un table. Entonces, ahora lo que le voy a decir es lo siguiente. Siempre después de decir que voy a retornar viene la palabra clave as, ¿sí? Y ahora lo que le voy a decir es lo siguiente. Voy a retornar un select, ¿sí? Select todo from pasajero
where ID del país, where ID del país, vamos a hacerlo todo en mayúscula para que se vea ordenado. ID del país es igual, y acá viene el tema. ID del país va a ser igual al ID del país que yo le voy a pasar a esta función. ¿Sí? Con eso sería básicamente todo. Terminamos siempre las funciones, se terminan con la palabra reservada, go. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ver si esta función está correcta. Ejecutamos, ejecutó correctamente. ¿Sí? Entonces yo voy a usar esta función que acabo de crear. Por cierto, le damos refresh aquí, le damos refresh, vamos a ver, vamos a ver. Las funciones que te devuelven table no están aquí en funciones escalares, sino aquí en otro apartado, ¿sí? Y esta función obtener pasajero se acaba de crear aquí mismo. Entonces vamos a utilizarlo, ¿ya? Select todo from, ya. Y en lugar de pasarle el nombre de una tabla, le paso el nombre de mi función, porque mi función me devuelve una tabla. Entonces tranquilamente se puede trabajar así. Ponemos BDO punto obtener pasajero y le pasamos un ID. Ahora tenemos que saber en la tabla pasajeros cuáles son sus IDs. ¿Cuáles son sus IDs? Bueno, vamos a ver aquí. Ya, vamos a hacer un select a la tabla pasajero solamente para saber cuál es el ID. Por ejemplo, hay un ID que es 0001, entonces aquí nosotros le pasamos ese 0001, ¿sí? Y vamos a ver si está funcionando correctamente. Ok, mi función obtener pasajero funciona correctamente, yo le paso un ID y solo me devuelve los pasajeros que pertenezcan a este ID de este país. Ahora, profe, ¿y esto no sería mejor con un simple select where? Sí, es verdad, pero es un ejemplo para que ustedes puedan entender cómo se crea una función. Ok, lo que vamos a ver ahora es un concepto bastante importante también en SQL Server, que son cursores. ¿Y qué son los famosos cursores? Pues un cursor es un objeto que puede recuperar la información de un select, pero de tal manera que tú luego puedas procesarlo. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. Tenemos nuestra tablita reserva, le hacemos un select. Ya, select todo from reserva, ya está. Vamos a ver pasajeros si tienen mejores datos, para el ejemplo. Pasajero está mejor, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros decimos lo siguiente: profe, yo quiero que a todos los pasajeros que tienen teléfono, ¿sí?, igual a null, le quiero poner un valor por defecto, un 9999. ¿Cómo hacemos eso? Pues para hacer eso necesitamos saber un poco de cursores o utilizar el concepto de cursores. Voy a hacer el ejemplo, ¿sí?, lo más rápido posible, explicando un poquito el tema, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que tengo que poner es create cursor. Le pongo el nombre, por ejemplo, mi cursor. Por ejemplo, ¿sí? Mi cursor. O sea, le estoy diciendo que estoy creando un cursor que se va a llamar mi cursor, ¿sí? Le tengo que decir ese cursor a qué select va a hacer referencia. En este caso, mi cursor va a ser de select del pasajero. En otras palabras, todo lo que me devuelve este select se lo estoy enviando a este cursor.
Lo que continúa es que yo abra ese cursor. Open mi cursor. Ahí estoy como que abriendo el cursor. ¿Y para qué abro el cursor? Para poder utilizarlo y para poder hacer esto. Vamos a poner aquí el caso, ¿ya? El caso práctico es, ¿sí?, reemplazar los números de teléfono de los pasajeros que tienen el campo nulo. ¿Está bien? Ese es el caso práctico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es todo el select de pasajeros se lo estoy pasando a un campo que se llama mi cursor. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Pero antes de eso, vamos a declarar un atributo, ¿sí? Con el declare. Declaramos un atributo, ¿sí?, que se llame teléfono, ¿sí? Ya está, ya declaramos teléfono, luego declaramos el cursor. Ahora lo que vamos a decir es lo siguiente. Yo quiero pasarle el valor, o sea, como yo necesito solamente el valor de teléfono, porque con ese es que yo voy a hacer mi enunciado o mi resultado, entonces lo que yo le voy a hacer es lo siguiente. Yo le voy a decir que me devuelva solamente el teléfono, ¿sí?, de la tabla pasajero. Ahora, acá viene lo importante. Voy a decirle que a mi cursor le pase el valor a este teléfono de aquí. O sea, le estoy diciendo, como yo ya creé mi cursor y es una lista de teléfonos, por lo que aquí, ahora le estoy diciendo, esa lista de teléfonos, envíaselo a este atributo que hemos declarado arriba, que es teléfono. ¿Sí? Luego vamos a utilizar unas líneas que se llaman while, ¿sí?, arroba fetch status igual a 0. Ahora, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. Como yo tengo un cursor que es una lista de teléfonos y esa lista de teléfonos se la estoy pasando a esta variable teléfono que he creado aquí arriba, ahora yo le digo que este while me sirve para recorrer o para hacer una operación en bucle o simultánea. Entonces, este fetch status me ayuda para decir, mientras exista teléfono, en otras palabras, si este select me devuelve 10 teléfonos, este while se va a ejecutar 10 veces, ¿sí? Entonces, yo le digo lo siguiente, a ver, end, porque es un bloque, eso es lo que va a ejecutar el while, y le voy a decir lo siguiente, ¿sí? Primero, para que ustedes vean, le puedo decir print el teléfono, para que se vaya pintando el teléfono, ¿sí? Pero luego vamos a hacer lo siguiente, update, llamamos a la tablita que es teléfono, update teléfono, set, le ponemos teléfono igual a, por ejemplo, le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 9, 9, 9, 9, where, ¿sí?, where teléfono es igual a null. ¿Sí? Y le estoy diciendo donde este teléfono de aquí sea igual
a null. Sí, esa es mi condición. Entonces, después de decir esa parte de ahí, es más, yo creo que por ahora, por el tema del ejemplo, bastaría con pintar todos los teléfonos, ¿sí? Lo que va a hacer esto es pintar todos los teléfonos. Lo que tenemos que hacer después es close mi cursor, o sea, close este cursor que acabamos de crear aquí, y hay otra palabra que se llama del OK, que es también para liberar el cursor. Es como cerrar una conexión creo que es así, y lo cerramos también, y hasta con eso hemos cerrado nuestro cursor. Vamos a ver si todo sale bien. Si todo sale bien, lo que tendría que pasar es que nos debería de pintar todos los teléfonos que existen en esa tablita. Vamos a ver, lo ejecutamos. Me dice que no puede ejecutar porque el objeto desconocido de mi cursor. Es que no es create, es declare mi cursor. Ok, ahora sí creo que va a funcionar. Ok, aquí a este teléfono le falta especificarle qué tipo de dato es. Por ejemplo, es un varchar de 30. Y ahora vamos a probar. Ok, ya se está ejecutando mi cursor, está recorriendo toda la tabla pasajero, ¿sí? Normalmente los cursores sí demoran un poco en crearse y en ejecutarse. Está creando la consulta, está esperando. Bueno, mi lactos es un poquito lenta, pero vamos a ver. Ok, lo que pasa es que acá tengo que hacer un pequeño ajuste para que no se demore tanto. Después de pintar el cursor tengo que decirle, ¿sí?, que ahora el nuevo valor que tiene mi cursor se lo vamos a pasar nuevamente a teléfono. O sea, así. Entonces ahora ya no debería demorar tanto la consulta. Sí, ahora vamos a ver el teléfono. Ok, va a ser así, con todo esto aquí. Y ahora, como ustedes pueden ver, ya no demora tanto la consulta, es muy rápida, y lo que está haciendo es está obteniendo el valor de un select, se lo está pasando a este cursor y luego está pintando todos los teléfonos. Sí, revisen por favor bien esta sintaxis, o sea, cómo se declara un atributo en SQL Server, cómo creo un cursor. Recuerden que se tiene que abrir siempre el cursor, luego cerrar y deshabilitar el cursor. Recordemos que para que pueda recorrer toda la lista se usa siempre el while, y que siempre que queremos utilizar bloques, o sea, dos o más sentencias en SQL Server, se utiliza el begin y el end, o sea, como que comienzo y fin. ¿Sí? Espero que puedan practicar esta parte. Les voy a compartir el backup de la base de datos y también esos scripts en el Classroom y obviamente el video también.